Bueno, estamos de regreso en esta mesa que ha resultado realmente muy interesante sobre los desafíos económicos del próximo gobierno. Vaya que los hay. Y no me quiero ir de esta mesa sin hablar de dos grandes temas que están en el ámbito de lo económico y que son la desigualdad y la pobreza. Y creo que sí tenemos, Valeria, que hacer la diferencia entre pobreza y desigualdad, ¿no? ¿Por qué no empiezas tú? Bueno, empecemos por el tema de pobreza y luego, si quieren, lo vinculamos con desigualdad, pero vale la pena mencionar que son dos cosas distintas y que atacar ambos problemas tiene que ser de forma distinta. Algo con lo que quisiera empezar es, la medición de la pobreza en México es única, personal e intransferible. Nos podemos comparar solo con nosotros mismos. Por la forma en la que México decidió medir la pobreza, lo que podemos hacer es compararnos en el tiempo, pero no podemos compararnos con lo que pasa en otros países porque nuestra medición, nuestra definición, porque ahora sí que cada quien puede definir como lo quiera definir, es única y no corresponde a las del resto del mundo, ni a las de la OECD, ni a las del Banco Mundial, ni a las de nadie. Habiendo aclarado eso, vale la pena mencionar que no ha pasado nada con la pobreza, ¿no? O sea, que por más de que se hayan entregado programas sociales, miles de millones de pesos en programas sociales, 6,487 programas sociales a nivel nacional, vemos que los porcentajes de pobreza no cambian, cambian poquitito. Mira, en el 2008 era 44.4% de la población, en el 2016 fue 43.6% de la población. Y si lo traduces esto a número de personas, pues tenemos más personas. Entonces, aunque el porcentaje haya disminuido, pues únicamente por la dinámica poblacional, tienes alrededor de 53 millones de personas en pobreza multidimensional, como la define el Coneval. El Coneval. Si usamos las definiciones de Banco Mundial, las definiciones de la OECD, estamos en diferentes lugares, ¿no? Con la definición del Banco Mundial, que es alrededor de $1.90 ajustado por paridad de poder adquisitivo, alrededor del 3.04% de la población se encuentra en situación de pobreza, que es un número radicalmente distinto. Y si usamos la pobreza extrema, de acuerdo a Banco Mundial, que es $3.10, nos encontramos en 10.95% de la población. Y ahí nada más como para poner sobre la mesa el debate, me gustaría hablar de cómo combatimos la pobreza y la desigualdad a través de transferencias e impuestos, porque también ahí somos profundamente ineficientes. Hay países de la OECD que tienen todavía más pobreza que México, estamos hablando de Irlanda, Italia, bueno, inclusive Luxemburgo, de acuerdo a la propia OECD, o sea, no son datos que yo esté aquí inventando, pero que tienen una política fiscal de transferencias y de impuestos en donde una vez que se aplican, disminuye considerablemente la pobreza. En México somos profundamente ineficientes al hacerlo. Baja, por ejemplo, de 20.3 en la medición de la OECD, de acuerdo a la OCDE tenemos 20.3% de la población en pobreza, y una vez que aplicamos transferencias y impuestos, tenemos 16.7. Pero veamos nada más como botón de muestra el caso de Irlanda. Irlanda tiene 38.6% de población en pobreza, únicamente antes de impuestos y transferencias, y después de aplicar impuestos y transferencias, 9.2%. Entonces, el cambio es abismal, lo cual muestra que gastamos en programas sociales, o sea, para atacar este problema en específico, gastamos profundamente mal. Yo lo que quisiera saber es cómo le vamos a hacer. Por cierto, nada más agregar a lo que decía Valeria, que en esta mesa, cuando estuvo como candidato Enrique Peña Nieto, que trajo su libro, esa gráfica, trae una gráfica. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que dice, a ver, en México así está la pobreza y la desigualdad, se cobran impuestos, se gasta, y la gráfica al final sigue igual. Ya pasaron 6 años y sigue igual. No, pero lo curioso es que de su libro hizo casi todo menos eso. atacar ese problema. Exacto. Dos cosas de ese libro no hizo. La parte que tiene que ver con pobreza y la parte de la reforma política que querían hacer. La reforma de... Política. ¿Cuál era la política? Tenía un proyecto que quería, que a ustedes, a ti te gustaba, creo que a Jorge Castañeda le gustaba, a Héctor Aguilar también le gustaba,
que era deshacerse de programas, quitar el tope de sobrerepresentación, etcétera, Ok, etcétera. ok. Así menos Que diputados. ahora ya no le Ya gusta no- tanto porque ya No, la mayoría a la mí tiene sí, López Obrador. yo soy consistente en eso. Sí, No, yo sí. Pero he eso sido tampoco consistente. por el pacto, Sí, por sí. muchas razones. Ni lo No, intentaron. pero yo lo que había dicho, porque también era todo un tema de bienestar, de un estado de bienestar, Bueno, de, a eso me refiero de- del pobreza. de consolidar al O IMSS, sea, no la tocaron salud, toda esa etcétera. parte social. Para ustedes como gobierno de izquierda, fundamental este tema. Sí, bueno, Bien, de hecho es parte de la crucial de la propuesta de campaña. O Sí. sea, pero digamos, estoy de acuerdo con todas las cifras que dijo Valeria Sí. y con el problema que eso representa. Es decir, lo que hemos venido haciendo claramente no está funcionando para combatir la pobreza. Y no está funcionando porque, a ver, la mejor forma de combatir la pobreza, lo sabemos todos y operó en México en su momento, opera en muchos países del mundo, es Crecimiento. crecer. Claro. Necesitamos crecer porque si no crecemos es muy difícil Total. abatir la pobreza. Entonces lo primero que necesitamos hacer es recuperar y regresar a la senda de crecimiento alto y sostenido. Esa es una primera cosa que hay que hacer. Pero luego sí también hay que repensar lo que estamos haciendo de política social. A ver, lo que estamos haciendo de política social son una serie de programas, muchos, dispersos. Tenemos 150 programas a nivel federal. Es cierto que a nivel total tenemos más de 6,000, pero tan solo a nivel federal hay 150 programas sociales. 150. 150. Aparte de Prospera, que que es el más importante, Ese es es el más que uno es de en ellos. Solidaridad en su momento, Que, ¿no? que fue, se convirtió en ¿cómo se llama? Progresar originalmente. Pero era No, era Solidaridad, luego Progreso. Sí, pero en Oportunidades, realidad luego entre Progreso, luego Solidaridad y Prospera. Progresa sí hubo un cambio muy importante que fue lo que hizo Santiago Levy. Sí, pero sí. después, una vez que se consolidó Progresa, vino Oportunidades, que fue básicamente lo mismo, y Prospera ahora. Pero Sí. ese programa, que es muy importante y que ha sido pues relativamente bien evaluado, con todo y todo es uno de los 150 programas, lo cual quiere decir que ese programa puede estar funcionando razonablemente bien, pero tenemos otros programas que no están funcionando bien. Otros sabemos, de hecho, que son regresivos, es decir, contribuyen a aumentar la desigualdad porque no van a los sectores de la población que más lo necesitan. Los del campo. Muchos del campo, Muchos pero del otros programas también. Entonces, lo que estamos haciendo es una revisión sistemática de los 150 programas con una metodología que nosotros hemos planteado y discutido, que usa mucha de la información que ya genera actualmente el Coneval. El Coneval hace muchas evaluaciones de muchos de esos programas. El problema es que pues no son obligatorios, no son vinculantes Sí. para que se reflejen en el Congreso, la elaboración del presupuesto a través del Congreso. Lo que nosotros estamos haciendo es una revisión de esos 150 programas a partir de todo lo que ya ha hecho el Coneval, más otras cosas, para hacer un replanteamiento de la política social en su conjunto. Ahora, fíjate, tú decías que en 2019, por efectos de lo que está pasando en 2018, es probable que vayamos a salir con más pobres. De lo que pasó muy en probable. 2017. Bueno, Ya, Sí. Lo bueno, que pasó en 2017. por eso. Pero en 2019 va a haber más pobres que en Sí, 2018. claro, bueno, eso Que hace se más, bajan más, los más ingresos Ya urgente te el puedes tema. imaginar cuál va a ser, cómo va a ser la noticia. Bueno. Que el gobierno de López Obrador hay más pobres que el No, gobierno no de porque, Peña Nieto. digamos, todo depende. Digo, Claro, de mala leche, pero claro, así se va a bueno, interpretar. Habrá medios que así lo planteen. No, pues sí. Habrá que salir a explicar Sí. que eso pues son las cifras de 2018, de Sí. cuando era otra administración. Creo que eso esperamos hacer una labor de mi comunicación. pregunta, mi pregunta iba dirigida a, no el año que entra, pero terminando el sexenio, sí para un gobierno de izquierda, estaremos de acuerdo, tiene que haber una baja sustancial en el número de pobres. Sí, ahora ¿O déjame. no? Sí, Bueno, claro. pero no solo no. se baja en el número. Yo creo que En la tasa de yo creo pobreza. que lo que tiene que pasar también es romper el círculo de pobreza. Exacto. O sea, que la gente que nazca pobre no esté condenada a vivir pobre. Que el programa no sea asistencialista, Sí, sí. sino que le cambie la vida. Porque hoy incluso Prospera, el nombre que le quieran poner, lo que se ha vuelto es un programa asistencialista. Pero ¿y entonces cómo? O sea, Bueno, entonces, consolidan- hay muchas cosas que nosotros estamos planteando Sí. en ese sentido, que es, por eso decía, revisar todos los programas que implica eliminar lo que no sirva y fortalecer lo que sí sirva. Y una de las cosas que sí sabemos que sirve, por ejemplo, es la pensión universal. La pensión universal reduce la pobreza en los adultos mayores. La pobreza es muy importante, afecta de manera muy significativa a los adultos mayores, sobre todo porque hubo mucha gente que no trabajó en la Que no cotizó formalidad, nunca. no Sí. cotizó, no tiene una pensión importante y entonces están en la pobreza. Entonces, fortalecer la pensión universal es muy importante y va a ayudar a combatir la pobreza Sí. en ese segmento específico de la población, Aunque sea asistencialista. aunque sea En ese Yo diría- sentido, yo en ese Sí, es que de sentido me repente parece que es una palabra Sí, mala, ¿no? Entonces, No, está bien yo no y creo tiene, que sea mala, esa pero se tiene que implicación de combatir la pobreza. Luego, tenemos otros programas que tienen que ver, toda la parte del campo, que decíamos por eso que estaba vinculada, tiene que ver con la posibilidad de fortalecer la capacidad de generación de ingresos de la gente del campo, los pequeños productores. Porque nosotros hemos hecho muchas cosas en ese sentido, hemos pensado que hay soluciones distintas. Una de ellas fue que Salinas dijo, permitamos que vendan su ejido.
pensando que con eso se iban a vender su ejido y se iban a ir a las ciudades, se iban a ser más productivos y a salir de la pobreza. Bueno, eso ya sabemos que no ocurrió. La gente en muchas zonas del país sigue viviendo donde nació y siguen produciendo ahí. Son zonas que no necesariamente son muy productivas y entonces hay que fortalecer la capacidad de generación de ingresos de los pequeños productores. Eso vamos a hacer. La propuesta, de hecho, que se tiene ¿Es los precios de garantía? Tiene que ver con los precios de garantía a los pequeños productores, tiene que ver con infraestructura para los pequeños productores, tiene que ver con la dotación de fertilizante a precios subsidiados para los pequeños productores, tiene que ver con esquemas de economía social y solidaria para los pequeños productores. Hay Con muchísimos los programas. intermediarios. La Secretaría de Desarrollo Social, y es muy importante decirlo porque es muy importante que se conozca por qué razón María Luisa Albores fue propuesta como Secretaria de Desarrollo Social, tiene una labor de trabajo comunitario muy importante en la Sierra de Puebla, donde ha organizado a varias comunidades para que puedan fortalecer su capacidad de generación de ingresos. Eso creemos es la forma de salir de la Ya has pobreza. mencionado Y en con eso repetidas saldrán ocasiones- millones de personas de la pobreza. en Pues México. esperamos que se reduzca significativamente la pobreza a final de esta Yo creo que administración. va a depender más de lo primero que dijiste. Del que es crecimiento. No, fundamental, que es sin el duda estoy de crecimiento acuerdo. Al final de cuentas económico. eso es lo más A ver, importante. Javier, rápido, antes de irnos a la bueno, pausa. sí. un cochino capitalista jamás haría todo eso. Por eso es la diferencia entre un Estado con una responsabilidad social que quiere ayudar Los a cochinos gente a salir de capitalistas la nada pobreza. más le dan empleo a la gente. No, que es un pequeño... Si me preguntas a mí, un pequeño aporte. El éxito del capitalismo es precisamente que dejó de ser el cochino capitalismo de principios del siglo XIX y que evolucionó a ser algo Totalmente. radicalmente distinto. Irreconocible Más para... cochinos. No, No, mucho con un menos. Estado importante. Menos, Mucho ¿verdad? menos. No, estamos bien, estamos bien. Regulado con un Estado, Sí, etcétera. Menos cochinos. No, yo le diría que hay también un argumento no solo de justicia social, sino de crecimiento. Que la idea de que hay que crecer para después distribuir no es del todo aceptada. Yo creo que hay que distribuir para poder crecer. Es decir, si hay dentro de estos argumentos, según yo, Sí, también. un argumento que tiene que ver con crecimiento. Sobre todo relacionado a pequeños productores en el campo, relacionado a jóvenes, y que tiene que ver con el programa de jóvenes, que no solamente es para sacarlos de la pobreza, sino también para ayudar a crecer. Y en ese sentido creo que hay que enfatizar también ese punto. Bueno, permítanme, hacemos una pausa y ya regresamos. Tenemos que hablar de la desigualdad también, ¿no? Regresamos en un momento más.